Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Mi nombre es Jorge Martínez Soto. Soy colaborador del inversor inquieto y banquero privado para Bank León. Y hoy os traigo, que ya tocaba, un podcast nuevo de reflexión navideña, ya que se acerca y ya hemos dado el pistoletazo de salida al polvorón, pues toca también, junto con el polvorón, un poquito de reflexión. Y ese es el objetivo de hoy. Las Navidades siempre son una época feliz, una época de compartir, una época de estar en familia, una época de disfrutar de los seres queridos, de ser agradecidos también por todo lo que tenemos. Y es una época, pues, francamente feliz, ¿no? De disfrutar, de aprovechar, de no mirar las calorías que comemos y sobre todo eso, de darnos cuenta lo afortunados que somos, porque unos más, otros menos, pero hay que siempre dar gracias, ¿no? Y dar gracias y sobre todo saber que las cosas buenas no caen del cielo, ¿vale? Que es precisamente el tema que vamos a tratar hoy. Siento ser negativo, pero bueno, más que negativo diría un poco realista, ¿no? Porque vivimos en una vorágine en el día a día que muchas veces no nos permite darnos cuenta de cómo está la verdadera, pues, situación de nuestro país en cuanto a una serie de factores, ¿no? Porque muchas veces, pues, estamos pendientes del día a día y los árboles nos impiden ver el bosque. Yo hoy os voy a hablar de un tema que empieza a ser bastante preocupante, que es el tema de la deuda, ¿vale? Hay gente que a la hora de votar pues no tiene en cuenta y le da igual, ¿no? Así que total, la deuda a mí no me influye, la deuda de nuestro país, y es como que, bueno, no pasa nada, ¿no? Todo el mundo tiene deudas, pero hay un problema, que es cuando sí, todo el mundo tiene deudas, pero el problema es que la deuda, si sigue aumentando y continúa aumentando en los niveles que estamos viendo, pues pasa de ser algo normal a un problema de calado prácticamente nacional y que tarde o temprano, y hoy veremos en este podcast, pero nos va a influir a todos en nuestras vidas, ¿vale? Vamos a entrar hablando un poco de cómo se genera esa deuda, ¿no? Porque es una deuda que luego es deuda per cápita, es decir, que la podemos llevar a todos y cada uno de nosotros. Solo por daros un dato, nosotros a día de hoy, a nivel particular, debemos en torno a exactamente 33.322 euros a datos de cierre de octubre de este año, ¿vale? A nivel particular, ¿vale? Que si lo escalamos a nivel nacional, y no os asustéis, porque he estado, de hecho, revisando la cifra para decirla correctamente, pero España debe 1.000.000.000, o sea, 1.000.000 de millones, o sea, 1.626.065 millones de euros, ¿vale? O sea, 1.626.065 millones de euros, ¿vale? Se dice pronto y cuesta imaginarse tantos ceros. O sea, son 12 ceros, para que os hagáis una idea, ¿vale? O sea, estamos hablando de una cifra de 12 ceros, ¿vale? Pero ¿cómo se genera? Es decir, ¿cómo hemos llegado? Porque cómo están ahora a día de hoy las cosas. Pero la pregunta es ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Vale? ¿Y cómo se genera esta deuda? La deuda viene generada por el déficit. Y el déficit, que es que esto, que la gente lo ve como algo ajeno, es del día a día. El déficit, si te lo llevas a economía familiar, doméstica, tú contigo mismo, es cuánto ingresas menos cuánto gastas. El problema que está teniendo España y Europa en general es que estamos gastando por encima de nuestras posibilidades. Y no nos podemos permitir determinadas cosas que estamos pagando y que seguimos endeudándonos para pagar, ¿vale? Por llevarlo a una familia, a un individuo. Esto es el equivalente a que si yo ingreso 1.000 euros al mes o 2.000 euros al mes, aproximadamente me estoy gastando en torno a... si ingreso por 1.000 euros, me estoy gastando en torno a 1.300 euros todos los meses. Y eso ni en ninguna familia, ni en ninguna cabeza coherente tiene sentido. Es decir, nosotros, y el que lo haga, pues muy mal por su parte. ¿Por qué? Porque eso significa vivir por encima de tus posibilidades, ¿vale? Pero pasa, y esto pasa. No es como debería ser, pero es como es, ¿vale? La pregunta está en qué podemos hacer para revertir esto. Porque esto tiene una serie de consecuencias que vamos a ver a continuación. La gente se cree que no pasa nada, la deuda, ¿vale? Pues que esa deuda hay que pagarla. Y esa deuda tiene una serie de intereses que estamos pagando, ¿vale? Y esa serie de intereses nos los tenemos que quitar
de gasto en la sociedad, por ejemplo, de sanidad, de educación, de otra serie de partidas en los presupuestos generales del Estado a las cuales se dedica bastante menos dinero que a la de, por ejemplo, pagar los intereses. Que es que estamos dedicando, en lo que es los presupuestos generales del Estado, estamos dedicando a día de hoy casi un 7% de los presupuestos generales del Estado en pagar los intereses de la deuda que tenemos, cuando aproximadamente para sanidad se dedica en torno al 2,1%. O sea, es que estamos gastando 3 veces más en pagar la deuda que tenemos que en sanidad, que en hospitales, que en enfermeros, que en médicos, que en cirujanos, ¿vale? Y eso es un problema. O sea, eso es un problema gordo, ¿vale? Entonces, bueno, volviendo a lo de antes, ¿cómo podemos nosotros reducir la deuda, ¿vale? Pues tenemos dos vías, uno reduciendo el gasto o dos aumentando los ingresos. Es decir, si yo aumento los ingresos y voy devolviendo esa deuda poquito a poco, pues oye, soy capaz de reducirla, ¿vale? ¿Y cómo se pueden aumentar los ingresos? Es decir, ¿cómo podemos incrementar el PIB de un país? Pues primero por consumo, es decir, fomentando y haciendo que la economía crezca, creando nuevas empresas, ayudando a los autónomos, ayudando a las empresas a que contraten más trabajadores, produzcan más, generen más beneficios y lo compartan con todos nosotros, ¿vale? Esa es la fórmula, la famosa fórmula del Producto Interior Bruto, que es cómo podemos incrementar el Producto Interior Bruto del país, los ingresos de un país. Pues primero es C más I más G más X menos M. La C de consumo, es decir, consumo privado. Hacer que las familias, las empresas y los individuos, los autónomos, generen más y consuman más, ¿vale? ¿Esto pues por qué pasa? Pues, cada uno que se pregunte. Es decir, ¿cómo puedo yo fomentar todo esto, ¿no? Pues bajada de impuestos, ayudas a las empresas, seguridad jurídica, atraer también empresas que vengan a España, empresas, riqueza. ¿Y cómo haces eso? Pues obviamente subiendo impuestos yo creo que no. ¿Por qué? Porque si tú subes impuestos, primero las empresas cada vez ganan menos, la gente cada vez comprará menos, porque si le suben los impuestos a las empresas van a repercutir, y si se lo sumamos a la inflación, ese incremento de los impuestos en la población, y la población al fin y al cabo, cuando vaya a comprar el tomate, pues verá que en vez de costar 1,5 € el kilo, te cuesta 2, ¿vale? Y la gente pues se lo piensa y no consume, ¿vale? Entonces tenemos esa vía. 1, incrementar el consumo. 2, incrementar la inversión empresarial, inversión en tecnología, que por ejemplo, inversión en productividad, que España está a la cola de la productividad en Europa y todavía nos quieren bajar el... O sea, somos los que menos producimos de la Unión Europea por hora y todavía nos quieren reducir las horas laborales de trabajo. Perfecto. Eso va a hacer que España crezca y devuelva su deuda. Por supuesto que sí. Entonces, bueno, esa inversión empresarial que también es necesario, porque al fin y al cabo uno cuando invierte en tecnología, en investigación, en desarrollo, lo que le permite pues es crear determinados productos, fármacos, que muchos de ellos pues se utilizan también para salvar vidas, mejoras tecnológicas que van a mejorar nuestra vida, ¿no? Y eso que es lo que genera riqueza, porque cuando tú inviertes en empresas, en proyectos, y esos crecen, aparte de generar un bien a la sociedad, pues también, generan una serie de beneficios, tanto para el país como para todos los individuos, ¿vale? Luego está la tercera parte, que es incrementar el Producto Interior Bruto vía gasto. Esto ya vemos que hasta cierto punto es viable incrementar en gasto público, es decir, pues que en este caso el presidente del gobierno o lo que sea inyecte pues, dinero a la sociedad para que la sociedad consuma, ¿no? Pero esto tiene un límite, ¿por qué? Porque cuanto tú más gastes, y precisamente nosotros lo que queremos es reducir el gasto. Entonces no tiene, o sea, si yo quiero reducir la deuda, quiero reducir el gasto, quiero reducir el gasto para poder reducir la deuda, esta medida vemos que ya no la podemos utilizar. ¿Y qué es la que están utilizando a día de hoy nuestros dirigentes? Incrementar el Producto Interior Bruto de un país con un crecimiento artificial a través de gasto público. Es decir, imprimir billetes a través también de los fondos Next Generation que llegan desde Europa y gracias a eso España crece, ¿vale? Es la vía que nuestros dirigentes han optado para hacernos crecer, ¿vale? Vía gasto público. Ojo, un gasto público que no es gratis, que pagamos todos nosotros vía impuestos o que pagamos vía endeudamiento y que estamos pagando los intereses, ¿vale? Y luego están las exportaciones y las importaciones. Es en el caso de que exportemos más de lo que importemos, tengamos superávit, pues ahí también se incrementa. En nuestro caso, España, como podéis comprobar, aparte del aceite de oliva, del jamoncito, no somos exportadores netos de prácticamente nada,
¿vale? Pues es decir, que importamos energía porque no tenemos, importamos pues prácticamente todo tipo de productos, tecnología, etcétera, y por eso en esa parte, es decir, si analizamos lo que es nuestro país, a día de hoy lo único que tiene sentido es vía consumo, es decir, incentivar, dar opciones a las empresas para que pues generen más negocio para todos, inversión, que es algo muy necesario para mejorar y para continuar evolucionando y no quedarnos estancados, otra cosa que le está pasando a Europa, incrementar la productividad. Y ya está, porque vía gasto incrementamos deuda y vía exportaciones menos importaciones nosotros no podemos ahora inventarnos nada ni ponernos a exportar cosas que no tenemos, ¿vale? Entonces ahí es donde está, ¿vale? De ahí viene ese problema del déficit y es que estamos ingresando menos de lo que estamos gastando. Ya hemos visto cómo podemos ingresar más, vía consumo o vía inversión, ¿vale? Invertir en nuestras empresas, en nuestros autónomos, en nuestros proyectos, en la gente que quiera venir a este país a crear negocios, a crear empleo y a generar riqueza para todos, ¿vale? Esa es la única vía de generar mayores ingresos, ¿vale? Y luego la otra sería reducir gasto. Porque es que es lo que os comentaba, o sea, y si hablamos un poco del gasto, vemos que se está incrementando, al igual que la deuda, y lleva incrementándose constantemente, sobre todo en estos últimos años, de una forma completamente desbocada, porque os hagáis una idea, prácticamente todos los meses, y si comparamos, por ejemplo, la deuda en España en el segundo trimestre de 2024 con el mismo trimestre, es decir, segundo trimestre de 2024 con segundo trimestre de 2023, vemos que la deuda anual se ha incrementado en 55.946 millones. O sea, vamos a 55.946 millones de deuda mayores cada año, ¿vale? Pero que si echamos la vista un poco atrás, vemos que, por ejemplo, y tirando un poco de hemeroteca, a día de hoy, repito, más de 1 millón de millones de deuda, 1 billón, cuando, por ejemplo, en el 88 era de 100.000 millones. O sea, hemos multiplicado la deuda exponencialmente y quitando algunos años, como por ejemplo fue 2009, como por ejemplo fueron 2007, que ahí sí que se redujo la deuda y determinados años, y sobre todo en estos últimos, lo que hemos visto es un incremento considerable de la misma, ¿vale? Y repetimos, es que ese incremento se traduce en pagar una serie de intereses, que en este caso son más o en torno al 7% de los presupuestos generales del Estado, es decir, del dinero que destina nuestro gobierno para gastar, para gastar, pues más de un 7% va dedicado solo a pagar esos intereses. Cuando a educación, cuando a sanidad, repito, se dedica menos del 2,5%, ¿vale? ¿Qué es lo que pasaría si nos ponemos a reducir deuda? Algunos países ya lo están consiguiendo. ¿Cómo reduzco yo la deuda? Pues precisamente poniéndonos a producir más, ser más competitivos, atraer riqueza, generar más negocio, apoyar a los autónomos o reducir ese gasto, ¿vale? Si no queremos reducir el gasto, lo que tendremos que hacer es generar más, ¿vale? Y en un entorno como el actual y en una economía como la actual en la cual se está haciendo todo lo contrario, es decir, en vez de privatizar y apoyar al sector privado, que al fin y al cabo es el que genera ese crecimiento, porque el sector público, o sea, no nos hagamos trampas al solitario, un funcionario no genera Producto Interior Bruto a un país, consume recursos públicos que a su vez el sector público obtiene del sector privado, ¿vale? Y presta un servicio, pero no genera riqueza. Un país. No aporta, no genera, o sea, porque al fin y al cabo su sueldo sale de lo público, no de lo privado. Y lo público, ¿de dónde obtiene los ingresos? De lo privado, ¿vale? Entonces, no tiene mucho sentido si en este caso lo privado, el sector privado es la vaca lechera, que ya están y que continuamos exprimiendo, y no solo exprimiendo, sino apaleando y persiguiendo como si fueran auténticos criminales, ¿no? Pues los determinados empresarios, pues no solo no lo estamos haciendo, o sea, no solo no estamos apoyando a esos empresarios, que son los que nutren el sistema y aportan esa productividad, sino que encima nos lo estamos cargando. Es decir, la vaca que a día de hoy mantiene el monstruo del sector público, porque en vez de reducir ese gasto público, porque de hecho una de las mayores partidas de gasto público es precisamente pagos de pensiones y pagos a funcionarios, cargos políticos, etcétera. En vez de reducir todo ese gasto,
que sería una forma también de reducir la deuda, que sería reducir ese gasto como se ha hecho, por ejemplo, en Argentina o como está haciendo, por ejemplo, Trump, que es reducir ese sector público y ese gasto público, se está incrementando. Es decir, que lejos de revertir esta situación y reducir la deuda, estamos incrementándola, alimentando un sector público que no es productivo y que no aporta crecimiento y que por sí solo no genera ese crecimiento en un país. ¿Vale? Y lo están convirtiendo todo en público, si es que no hay más que verlo. Es decir, cada vez más funcionarios, se está prácticamente duplicando el tamaño del monstruo que es el sector público y se está castigando cada vez más al sector privado. ¿Vale? Por lo tanto, se está castigando esa vaca lechera que es la única que nos aporta ese crecimiento. Entonces ahí cabe una reflexión y es qué deriva está tomando esto, porque al menos en el corto plazo no se ve una solución. No estamos viendo, así como sí que se están produciendo en otros países, ayuda a ese sector privado para incrementar la productividad, aumentar los ingresos y reducir la deuda. Continuamos viendo que mes tras mes aumenta el número de cargos públicos, aumenta en la partida de presupuestos generales los sueldos a políticos, funcionarios, etcétera. Y el problema es, sobre todo cabe preguntarse qué es lo que va a ocurrir cuando la vaca deje de dar leche. Cuando un sector privado, que a día de hoy está manteniendo el sistema de pensiones y a todos esos cargos públicos, los empresarios, los autónomos, la gente que trabaja por una empresa privada, los propios empresarios, cierren. ¿Qué pasará? Porque no somos Venezuela. Venezuela tiene petróleo y tiene una serie de riquezas materiales básicos que nosotros no tenemos. Nuestro crecimiento, nuestro único crecimiento viene del sector privado, de la pequeña empresa, de la empresa familiar. Que hay mucha gente que se piensa que lo de las empresas pues son todo grandes corporaciones, pero más del 85% de las empresas que conforman nuestro tejido empresarial son empresas familiares. Es decir, no es un empresario codicioso, no, son empresas familiares que han empezado y se han transmitido de generación en generación, que con tanto sacrificio y sudor los padres han levantado y que los hijos han continuado y mejorado, ¿no? Y que son este tipo de empresas, este tipo de negocios lo que hace que nuestro país, o hacía que nuestro país creciera de una forma orgánica, ¿vale? Y son todas estas empresas las cuales a día de hoy estamos perjudicando, lastrando y poniendo desde el punto de vista jurídico una inseguridad jurídica encima de la mesa brutal, desde un punto de vista impositivo, impuestos que rozan lo confiscatorio y no les estamos dando ninguna facilidad, ¿vale? Y eso es una diferencia con respecto a todos estos países en los cuales pues hay una dictadura, ¿no? Y ese sector público lo consume todo, como es el caso de China, por ejemplo, como es el caso de Venezuela. Pero es que la diferencia es que esos países tienen recursos naturales y ahí en realidad no necesitan que haya un sector privado porque ellos extraen de la naturaleza toda esa riqueza. Nosotros, no os engañéis, no tenemos naturaleza que nos salve. Lo único que nos salvan son los autónomos, madrugadores, empresarios, trabajadores que se levantan y madrugan todos los días para pagar sus impuestos, sacar su familia adelante y poder aportar su granito de arena al crecimiento, ¿vale? Entonces, eso sí que es importante, ¿vale? Luego, en cuanto a nivel de deuda, pues bueno, estamos en el ranking mundial, estamos entre los mayores países, o sea, entre los países con más deuda del mundo, de los países con más deuda en la Unión Europea. Y llevándolo al terreno incluso personal, para que os hagáis una idea de todos estos dineros, para que lo cuantifiquéis, cada uno de los españoles, es decir, la deuda per cápita que tiene nuestro país es de 33.322 euros. Todos y cada uno de nosotros debemos 33.222 euros de forma, o sea, esto de forma individual, o sea, todos y cada uno de nosotros al año. ¿Vale? O sea, para que os hagáis una idea, eso es lo que tendríamos que poner todos encima de la mesa. Prácticamente trabajar sin parar un año, sin cobrar ni un euro para saldar la deuda que tenemos a día de hoy. Que a día de hoy es el 105,10% de nuestro Producto Interior Bruto. O sea, nos tendríamos que pasar más de un año, todos y cada uno de nosotros, trabajando sin parar, sin descanso, sin cobrar ni un euro para saldar la deuda que tiene nuestro país. Y se incrementa todos los días, todas las semanas, todos los meses y todos los años. Y que tanto a nuestros dirigentes como a Europa parece no importarle. La pregunta que todo el mundo se hace es ¿qué va a pasar con esto?
Porque si seguimos aumentando, pues a día de hoy los intereses de la deuda pesan un 7. Pero si seguimos aumentando, pesarán un 8, un 9, un 10, un 15, un 20. Y la pregunta es, ¿quién va a pagar toda esta fiesta? Y yo quiero que sea una pregunta que todos y cada uno de ustedes se hagan a nivel personal. Y que todo ese gasto público, al fin y al cabo, vía educación, los que estéis estudiando, que otra forma es llevárselo al terreno personal, como he dicho al principio. Es decir, el Estado, que el Estado, ¿quiénes son? Bueno, el Estado con los impuestos de nuestros padres, nuestras madres, nuestras tías, nuestros tíos, y todos y cada uno de los trabajadores, con su sudor, administra ese dinero. Y ese dinero lo gasta, no decidiré yo si de forma eficiente o ineficiente, pero lo que está claro es que lo gasta, ¿vale? En pagar estos intereses, pero también en educación, en sanidad. Y la pregunta que nos tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros es: ¿estoy contribuyendo a que mi país mejore? Siendo un estudiante de media, pues en la educación, desde que empezamos hasta que acabamos, desde que empezamos en prácticamente preescolar hasta segundo de bachillerato, el Estado se gasta de media más de 50.000 euros en cada uno de nosotros, ¿vale? Esto me gustaría que lo tuviesen en cuenta cada vez que vayan a clase y digan, no me apetece. O cada vez que tengan un examen y digan, bueno, total, no voy a estudiar porque no, al único que perjudico es a mí. No, perdona. Es una falta de respeto. ¿Y por qué? Porque estamos desperdiciando los recursos de los demás, de nuestros padres, de nuestras madres, que todos sabemos lo duro que trabajan para poder poner un salario encima de la mesa y para poder pagar católicamente unos impuestos y dar oportunidades equitativas a todo el mundo, y que aquella gente que no se permite o no se puede permitir pagarse un colegio privado, pues pueda tener el mismo acceso a una educación de calidad, ¿vale? Es decir, aprovechemos todos, ya que se están despilfarrando y gastando los recursos de nuestro país, por lo menos aprovechemos todo ese gasto y no lo tiremos por la borda, porque eso sí que sería una espiral autodestructiva muy, muy fea y que yo como español no me gustaría ver. ¿Vale? Y luego a nivel trabajador es lo mismo. ¿Qué puedo aportar yo? A nivel empresarios, ¿qué puedo aportar yo a mi país? A nivel político, ¿qué puedo aportar yo? ¿Cómo puedo mejorar la situación actual? Y no pensando en los próximos 2-3 años de legislatura, sino pensando en las familias, en los jóvenes, en los mayores y en todos y cada uno de los ciudadanos que conformamos este Estado, ¿vale? Y este país, ¿vale? Y esta nación que es España, ¿vale? Esa es la reflexión que me gustaría transmitirles, junto con el tema de la deuda, que es un monstruo que ya existe, que tenemos que seguir peleando contra él, pero lo que no podemos es ni aceptar que eso es normal, ni bajar los brazos, ¿vale? Ni autoconvencernos de que es lo correcto, porque no lo es, ¿vale? Repito, y ya con esto para cerrar, que debemos más de un 105,30% de lo que producimos al año. Es decir, más de un año y un mes prácticamente de trabajo ininterrumpido para pagar toda esa deuda, y que destinamos en torno al 7% de los presupuestos generales del Estado a pagar la deuda, que sigue incrementándose día a día. Esa es la importancia de la deuda. ¿Por qué? Porque luego la deuda va muy encadenada, porque la deuda al fin y al cabo es confianza, y cuanto más debes al resto, es decir, tú llevas también al terno personal, si tú eres un moroso que no pagas a nadie, luego cuando necesites más dinero, porque vamos a necesitar más dinero y es el camino que hemos tomado, ¿quién os lo va a prestar? ¿Ustedes prestarían dinero a alguien que les debe dinero? La respuesta es no, o no en el largo plazo, ¿vale? Y la pregunta es, ¿qué va a ocurrir precisamente cuando nadie, ningún Estado, confíe ya en nosotros y nadie nos deje ese dinero? Ya le respondo yo, la quiebra de este país, ¿vale? Entonces, eso, hacerles reflexionar. No quiero ni mucho menos enturbiar las Navidades y no es mi objetivo, pero sí que reflexionemos un poco sobre cómo están las cosas a día de hoy y cómo deberían ser, y que trabajemos para encaminar todo esto y cómo están ahora las cosas hacia el objetivo común de todos, que es reducir esta deuda y conseguir ingresar más que lo que gastemos, y, como dice la economía, al fin y al cabo optimizar los recursos, que siempre son escasos. Sin nada más que añadir, me despido y aprovecho también para felicitarles las fiestas, que disfruten mucho en familia o con amigos, y que aprovechen esta oportunidad y esta época tan bonita del año para dar las gracias. Un abrazo.